cuchara. A las 1000 veces mejor. Esa ya la uso. Vale. Sí. ¿Se puedo probar? Sí. Está mejor con pimentón de la vida. Claro, échale un poquito. Bacalao con pimentón en diferentes texturas. Hemos pensado que por qué no hacer siempre que el pimentón se toma con elaboraciones saladas, por qué no hacer en este caso un postre con pimentón. Y eso nos llevó a hacer un bizcocho de pimentón en este caso. Es lo que lleva el plato, lleva un bizcocho y un crujiente de pimentón. Son las dos elaboraciones con pimentón que en este caso hemos elegido. Lo primero es tener la sartén bien caliente para poder hacer el crujiente. Aquí hemos mezclado 80 gramos de agua, 10 gramos de harina y 20 gramos de aceite de girasol. Lo emulsionamos bien. Y cuando la sartén está bien caliente, procedemos a echar nuestro preparado para el crujiente. Es un bizcocho de sifón, que tengo aquí la mezcla preparada y es un bizcocho como otro cualquiera, simplemente que se va a cocinar en el microondas. Lo que conseguimos aquí en este caso, no sé si lo podéis apreciar, es que cuando mezclamos el agua con la harina y el aceite, lo que hacemos es que queda como una especie de rejilla. Ahora lo vais a poder ver bien. En este caso lo vamos a terminar con un poquito de pimentón picante y sal, ¿vale? Esto lo suyo es dejarlo reposar un poquito sobre un papel absorbente, porque si no guarda bastante grasa y no se queda tan crujiente como desearíamos. Aquí los tenemos ya preparados, ¿vale? Y ahora va a proceder a llenar el vaso para elaborar el bizcocho y llevarlo al microondas. Para llevar el bizcocho al microondas y elaborarlo. El vaso se llena sobre un tercio. Más o menos. Es importante hacer una rajita abajo al vaso porque si no luego no sale el bizcocho. Lo vamos al microondas. ¿Cuánto tiempo? 40-45 segundos al microondas, ¿vale? Bueno. Dependiendo de la cantidad. Si nos pasamos un poco con la cantidad vamos a tener que tenerlo más tiempo. Bueno, y ahora, como esto son las cosas del directo, vamos a esperar hasta que nos traigan el bizcocho. No le hemos echado el pimentón al crujiente porque como directamente va a la sartén y lleva aceite, si lo que hacemos es echarlo a la sartén se quema. Se quema y da sabor amargo. Aquí tenemos el bizcocho, como veis queda bastante esponjoso. Como hemos dicho antes, le hemos hecho las rajitas previamente y con la misma humedad que vais cogiendo el bizcocho se va a despegar solo del vaso. Bueno, voy a pasarlo para que lo probéis porque yo creo que es curioso el probar un bizcocho dulce de pimentón. No es Y así ya se baja. no queremos acabar con nadie. Es curioso el sabor.
Y bueno, Ese es nuestro plato. este sería nuestro plato.